Este pequeño video tiene el objetivo de repasar algunos conceptos básicos de las resoluciones técnicas 8 y 9. En primer lugar, es la ecuación contable básica, que deben recordar que el activo que tiene un ente es similar a la suma del pasivo con el patrimonio neto. ¿Qué define como activo? El activo van a ser todos los bienes y derechos del ente. Todos los bienes y derechos de un ente suman igual que todas las deudas ciertas e inciertas más el patrimonio neto. El patrimonio neto tiene una definición sencilla. Es la diferencia entre el activo y el pasivo. Dicho en un lenguaje más coloquial, ¿qué es el activo? Lo que tengo en bienes más lo que me deben. ¿Qué es el pasivo? Lo que debo. ¿Y qué es el patrimonio neto? Una definición sencilla podría ser lo que es realmente mío. Con el tiempo veremos que podemos decir que todo el activo que poseemos está financiado con capital de terceros, el pasivo, y capital propio, el patrimonio neto. Si en esta ecuación, por ejemplo, el activo fuera 100 y el pasivo fuera 80, por supuesto el patrimonio neto es 20. Si el activo fuera 100, pero el pasivo fuera 120, el patrimonio neto sería 20 negativo, lo cual obviamente mostraría que debo más que lo que tengo. Esta ecuación básica va siendo modificada a medida que evoluciona la empresa, que va realizando operaciones. Imaginemos, por ejemplo, que un ente, una empresa, fue creada con la entrega por parte de los socios de 10.000 pesos. En ese momento no tiene ninguna deuda cuando es creada, por ende, el patrimonio neto es 10.000 pesos. Así en general nace todo ente, con el aporte de socios que tienen como objetivo su constitución y posterior desarrollo de los negocios. Van a empezar a suceder operaciones. Por ejemplo, recuerden que el activo es todo lo que yo tengo. En este momento tengo dinero en efectivo. Compro un rodado en 5.000 pesos. El activo quedaría igual. La única diferencia sería que ahora su contenido son 5.000 pesos de efectivo y un rodado por 5.000 pesos. Seguiría sin pasivo. El patrimonio neto es el mismo. Imaginen que ahora compro
mercadería para vender. Mi pequeña empresa se dedica a la compra y venta de libros. Compro libros por 3.000 pesos, pero no los pago en efectivo. Se lo quedo adeudando a la editorial que me los vendió. El activo ahora sería 13.000. Los 10.000 anteriores, más los 3.000 que se agregan de los libros. El pasivo es 3.000, porque tengo una deuda. El patrimonio neto permanece igual. Estas operaciones que realicé tienen una característica: no se modifica el patrimonio neto. Y esa es la definición de operaciones permutativas. Son aquellas que no modifican al patrimonio neto. Hay otras operaciones, en cambio, que sí lo modifican. Rearmemos el ejemplo anterior. Nace un ente con el aporte de 10.000 pesos de sus socios en efectivo. El activo será 10.000, el pasivo 0 y el patrimonio neto es 10.000. Compro bienes de cambio, compro mercaderías, compro los mismos libros en 3.000 pesos. Los pago en efectivo, los pago al contado. El activo sigue siendo 10.000. El pasivo 0 y el patrimonio neto 10.000. Esta es una operación permutativa, no modificó al patrimonio neto. Pero imaginen ahora, recuerden que estos 10.000 son 7.000 pesos de efectivo y 3.000 pesos los bienes de cambio, los libros. Los vendo a esos libros que había comprado en 3.000 pesos. Los vendo en 8.000. Fíjense, van a ingresar al efectivo 8.000, que sumados a los 7.000 de antes, voy a tener el activo 15.000 pesos en efectivo. Recuerden cómo evolucionó el activo. Ingresaron 10.000 en efectivo por el aporte de los socios que crearon el ente. Compré libros, mercaderías, si la quieren llamar. Compré esos libros para vender por 3.000 pesos que pagué en efectivo. Ahora estos 10.000 están conformados por 7.000 pesos en efectivo y 3.000 en libros. Vendo los libros que estaban por un costo de 3.000 en 8.000 en efectivo, que sumados a los 7.000 anteriores, 15.000. El pasivo es 0, pero la igualdad ahora acá va a tener que tener 15.000 pesos, que si ustedes quieren los puedo separar así. Este es el patrimonio neto original y esta es el aumento que recibe ese patrimonio neto por la venta de los libros. El patrimonio neto total es 15.000. Aumentó, cambió. Esta es una operación modificativa. Las operaciones modificativas aumentan o disminuyen el patrimonio neto. Generalmente, estas operaciones están relacionadas con los resultados que genera la empresa.
Si vende obteniendo ganancias, aumentará. Si tuviera que vender por alguna necesidad a pérdida, disminuirá. Y en general, o sea, todos los gastos que afrontan los entes, pagos de servicios, ¿sí?, distintos gastos, generan una disminución del patrimonio neto. Estas operaciones modificativas, ¿sí?, están enlazadas con los resultados que generan las empresas. La información que da el activo, que son todos los bienes y servicios, se expone mejor si yo debo exponer el activo en los estados contables dividido en dos secciones: corriente y no corriente. Esto que está determinado en las normas profesionales argentinas. Recuerden que nosotros debemos complementar esta lectura con los puntos correspondientes que están en las resoluciones técnicas 8 y 9. ¿Qué se entiende por activo corriente? El que tendrá liquidez en el término de un año. ¿Qué significa que tener liquidez? Se tiene que convertir en efectivo. O sea, todo lo que yo muestre en el activo corriente tiene como pauta que se va a convertir en efectivo en el término de un año. En cambio, el activo no corriente se convertirá en efectivo a más de un año, o a lo mejor nunca. Fíjense el porqué. Si yo comprara un terreno para construir sobre él las oficinas de la empresa, tendría que ser no corriente, porque si lo voy a usar, no lo vendería. Y si no lo vendería, nunca se convertiría en efectivo. Si yo compro mercadería para venderla, y esa mercadería la vendo y la cobro en el término de un año, es decir, que va a ser efectivo, será corriente. El dinero en efectivo siempre es corriente, porque ya es efectivo en sí mismo. La denominación corriente y no corriente es propia de las normas profesionales argentinas. En otros países de América, al activo corriente se lo denomina circulante y al activo no corriente fijo. Fíjense, es el que se mueve dentro del giro normal de la empresa. Un año, que es lo que se toma como división en Argentina, contempla claramente el ciclo de un producto: producción, venta y cobro, largamente. El activo no corriente fijo es aquel que no va a tener movimiento porque lo uso. ¿Sí? O sea, no lo voy a destinar a la venta. En Argentina está fijado como norma profesional que la división para considerar corriente y no corriente es un año. ¿Y desde cuándo se cuenta ese año? Recuerden que los entes, en su mayoría,
tienen obligación de presentar estados contables una vez por año, ¿sí? De acuerdo a las normas legales. La presentación de esos estados contables se realiza a una fecha determinada. No necesariamente tiene que ser el 31 de diciembre de cada año, aunque es lo que habitualmente van a ver, o el 30 de junio. Según las normas legales, puede ser cualquier día último de un mes y es repetitivo, o sea, siempre debemos presentarlo en esa fecha. Es en ese momento cuando se cuenta el plazo para computar algo corriente o no corriente. Por ejemplo, si hubiéramos otorgado un crédito a un cliente nuestro en junio, a pagar dentro de 15 meses, en ese momento es no corriente, porque lo voy a cobrar a más de un año. Pero si presentara balances el 31 de diciembre, ya de esos 15 transcurrieron 6 meses. Es decir, que a la fecha de cierre de los estados contables faltan 9 meses. En ese momento es corriente. O sea, recuerden siempre que el plazo para definir si un activo o un pasivo es corriente o no corriente es a la fecha de cierre de los estados contables. Lo mismo sucede con el pasivo. Se lo presenta en dos secciones, corriente y no corriente. En este caso, recuerden que son deudas, lo que debo. Si el vencimiento de la deuda hasta un año de plazo es corriente. Si el vencimiento es mayor a un año, es no corriente. Las mismas explicaciones que para el activo corriente. Se cuenta a partir de la fecha de cierre de los estados contables. Es a ese momento cuando se explica la situación. Y por ejemplo, tengan en cuenta esto. Imagínense que el 30 de octubre la AFIP nos da un plan de pagos por una deuda que tiene la empresa a 24 meses, en 24 cuotas mensuales, en octubre. En diciembre presento los estados contables. Si bien es cierto que ya pagué 2 cuotas, ya vencieron 2 cuotas, aún quedan 22 cuotas. De esas 22 cuotas, las 12 primeras se clasificarán como un pasivo corriente. Y las restantes, las 10 restantes, estarán en el no corriente. Los estados contables se presentan con ese formato, o sea, activo, pasivo, patrimonio neto, el activo dividido en corriente y no corriente, el pasivo dividido en corriente y no corriente y el patrimonio neto. Pero, para una mejor exposición aún, está separado en rubros. Los rubros es información agrupada de partidas de características similares. Recuerden, tal como veremos en los ejercicios,
que no, para hacer las registraciones, los asientos, no van a usar rubros, sino cuentas, que son las partidas individuales de cada rubro. Los rubros del activo, determinados en las normas profesionales, son estos 5. Caja y banco para el dinero en efectivo y saldos de cuenta bancaria. Salteo para que comprendan una cosa. Bienes de cambio, los bienes destinados a la venta. Créditos por ventas y otros créditos. Por la venta de bienes de cambio, si los venden a crédito, van a crédito por venta. En otros créditos, irían todos aquellos créditos que no provienen de la operación habitual de la empresa, del giro normal, o sea, de la venta de bienes de cambio en este ejemplo. Por ejemplo, si le doy un anticipo de sueldo a un empleado, sería otros créditos. Inversiones. Toda colocación de dinero fuera de la actividad habitual de la empresa con el ánimo de obtener una ganancia. ¿Dónde está la actividad habitual de la empresa? Acá, en bienes de cambio. Si yo, por ejemplo, fabrico sillas, aquí estarán las sillas. Si parte del dinero que poseo lo destino a comprar fondos de inversión, bonos, esos importes estarán en inversiones temporarias. El activo no corriente. Algunos de los rubros del activo corriente se repiten en el no corriente. Caja y bancos no, porque es efectivo, ya es efectivo. Inversiones se repite, créditos por venta se repite, otros créditos se repite y bienes de cambio se repite. Miren una cosa extraña. ¿Podría una empresa tener bienes de cambio corrientes y no corrientes? Es muy difícil. Está contemplado, pero no es habitual. Tendría que tener un stock tan grande de bienes de cambio que aseguraría la venta de más de un año. Seguramente ustedes como administradores no recomendarían tener un stock tan grande. Y aparecen 6 rubros que son propios del no corriente, porque no están destinados a la venta. Los clásicos: bienes de uso, bienes destinados al uso, propiedades de inversión, bienes inmuebles destinados al alquiler. Yo podría tener 2 inmuebles, uno destinado al uso, acá, uno que lo alquilo a un tercero, acá. Es de mi propiedad y se lo alquilo a otra persona. Activos biológicos es un caso raro. Generalmente van a ver ese rubro en empresas agrícolas ganaderas, porque son activos vivos. Por ejemplo, el ganado con el fin de procrear está acá. Las plantas que dan frutas podrían agregarlas acá. Activos intangibles son en parte también, uno podría decir, destinados al uso, pero son inmateriales, no los pueden tocar. En general son contratos de franquicias, de concesiones. Otros activos, explica la norma profesional, que los que tuvieran dudas para ubicar dentro de la clasificación de rubro podrían exponerlo acá, no es habitual. Y por último, la llave de negocio, un activo
muy raro porque en realidad es un valor que surge del valor de la empresa en mercado, de su proyección futura, que tiene una característica. No pueden incorporarla en sus propios estados contables. No pueden determinar el valor de su clientela, de su proyección futura, del valor de la empresa en mercado y agregarlo a su activo. Cuando lo vean, es porque lo compraron. O sea, si una empresa vende la parte de la misma o el total a otra, la otra empresa podrá recibir en llave de negocio, ¿sí?, esos importes. Por último, los rubros del pasivo. Dividido en corriente y no corriente, la resolución técnica 9 presenta en su parte teórica dos rubros, deudas y previsiones. Se repiten en el corriente y en el no corriente. Deudas le dice que las deudas que van acá son ciertas, es decir, conocen con exactitud el importe y la fecha de vencimiento. Si con alguna posible deuda tuvieran un mínimo grado de incertidumbre, también deben registrarlo, pero en previsiones. Por eso se habla de deudas inciertas, o sea, el porcentaje de incertidumbre debe ser muy pequeño. Por ejemplo, si ustedes vendieran electrodomésticos y a esos electrodomésticos les dan una garantía de reparación por roturas, por desperfectos, haciéndose cargo la empresa, ese importe ustedes no tienen la certeza absoluta, o sea, de cuál va a ser, pero por datos estadísticos podrían relacionar qué porcentaje de lo que vende es luego llevado a reparación. Esa previsión para garantías de producción estaría acá. Y las deudas, se hace una subdivisión. Comerciales, las que provienen del giro del negocio, es decir, si yo compro bienes de cambio y los debo, serán deudas comerciales. Otras deudas se van a dividir. Por ejemplo, acá pusimos préstamos, si proveniera de alguna deuda financiera, pero por compra de otros activos que no sean bienes de cambio, que va acá. Y otras deudas como global. Esto que iría acá un poco más desagregado, eso lo determinan ustedes, sería el equivalente a otros créditos en el activo. Deudas por remuneraciones y cargas sociales, lo que debo de salarios y de las cargas del salario. Cargas fiscales, lo que debo por impuestos. Bueno, les pido disculpas por la precariedad del video, pero la situación que todos conocemos obliga a no tener los elementos para poder hacerlo bien. Les pido que para poder dejar esto cerrado deben releer las resoluciones técnicas 8 y 9 en las partes que están indicadas y releer todos los apuntes de clase. El próximo video que va a estar incluido ya va a comenzar con las registraciones. Y esas registraciones, recuerden, se hacen con cuentas. Vamos a comenzar a trabajar con el rubro caja y bancos. Y en ese rubro vamos a usar las cuentas específicas que ya las van a ver. Gracias.